Bueno, muy buenas tardes. Nuevamente los saludo con todo mi aprecio. Me alegra que estén conectados el día de hoy. Tenemos una presencia en este momento de 33 estudiantes. Hoy es viernes 16 de abril del año 2021. Mi saludo cordial y mis mejores deseos porque todos estén disfrutando de una situación de sana tranquilidad, tanto intelectual, académica como familiarmente. Bueno, en el día de hoy vamos a continuar, vamos a trabajar eh, con el concepto, a continuar trabajando con el concepto de los métodos de integración numérica. En la clase anterior estuvimos explorando un poquito, de una manera general, las estrategias que normalmente uno como ingeniero se ingenia para resolver a veces casos de esta naturaleza sin tener que acudir a distintas herramientas más allá del sentido común y de las habilidades gráficas. Eh, Hoy vamos a introducir unas pequeñas modificaciones. Vamos a hablar de las fórmulas de integración de Newton-Cotes y en particular, porque este es un tema que podría extenderse de una manera interesante, pero a veces extenderlo demasiado es innecesario. En particular vamos a hablar de las tres primeras de esas fórmulas, que son la regla del trapecio, que es el concepto más elemental para hacer integración con métodos numéricos, y luego las reglas de Simpson, conocidas, las dos más básicas, que son la de 1/3 y la de 3/8. En estos casos, en todos estos casos, la estrategia es que utilizar un polinomio de baja complejidad para usarlo como función a integrar en lugar de la función real. Como lo habíamos sugerido en un momento anterior, esto tiene sentido principalmente en dos situaciones. Una es que tengamos un conjunto de la función, un conjunto de valores de la función, o sea, una tabla de valores medida en el campo u observada en el laboratorio, pero solo un conjunto discreto de x y f de x y no la función misma. Por lo tanto, no podríamos usar la función para hacer un cálculo de una integral, porque no la conocemos. Entonces, como no la conocemos, se ajusta un polinomio a los puntos y con ese polinomio podríamos trabajar. Pero cuando son muchos puntos, ponle tú 50, 100 puntos, encontrar un polinomio, ajustar un polinomio a esos puntos es una tarea dispendiosa por el grado del polinomio, y entonces es preferible trabajar por zonas en el intervalo de integración con polinomios de grados más pequeños. La otra razón en la que estas técnicas, la otra situación en las que estas técnicas pueden ser interesantes es cuando sí se conoce la función, pero su forma algebraica, su composición de términos y funciones que intervienen es tan complicada que hacer una integral analíticamente tal vez ni sea posible o es un trabajo muy dispendioso. Entonces, se usa la función para generar la tabla de puntos y se desarrolla alguna estrategia inteligente, razonable, para usar polinomios en lugar de esa función, polinomios que satisfagan los puntos de una forma suficientemente cercana como para que el resultado que nos arroje el cálculo lo podamos aceptar razonablemente bien como un valor aproximado de la integral que necesitábamos. Bueno, esos son entonces los casos que vamos a trabajar hoy con las reglas, con las conocidas en forma general como paquete, como fórmulas de Newton-Cotes, que son estas. Bueno, entonces el caso más elemental es el de la regla del trapecio. Partimos de él porque aunque parezca demasiado inexacto, en muchos casos es una solución útil. Consiste en que si tú vas a integrar una función entre un valor A y un valor B,
una curva, unos sabiendo el valor de A y el valor de B, y obviamente el valor de la función en A y el valor de la función en B, si une esos dos puntos con una línea recta, lo que termina dibujando es un trapecio. Entonces, se trata de que si yo tengo que integrar una función entre un intervalo que empieza en A y termina en B, lo puedo hacer de una forma, como dice aquí, aproximada, reemplazando esa función por una función de grado 1, por un polinomio de primer grado, por una línea recta. Eso obviamente va a causar que, dependiendo de la distancia entre A y B, el área bajo la recta sea muy diferente del área bajo la curva. Si la curva, por ejemplo, es una curva así con mucha altura y vuelve a bajar, y A y B están acá, y entre A y B la curva sube y baja mucho, la recta que une a y B nos permite calcular un área bajo ella, pero la que está entre ella y la curva sería un error grande. Para eso, pues hay maneras de abordar el problema, como lo vamos a ver a continuación. Pero en esencia, lo que quiero presentar en esta lámina en particular es esencialmente el concepto, de dónde sale la discusión para llegar a una expresión que podemos generalizar, y con esa expresión general pues ya nos resulta muy fácil, conociendo la función o conociendo un conjunto de valores, pues aplicarla sobre esa función o sobre ese conjunto de valores de una manera algorítmica, para que no tengamos que hacer siempre el cálculo manual, sino con una herramienta de cálculo, con un programa, podamos hacer el cálculo rápidamente. Entonces, si el concepto de base aquí es que en lugar de la función uso una recta, y yo escribo, pues obviamente es un planteamiento conveniente para poder llegar a la fórmula que queremos llegar. Convenientemente describo esa línea recta con esta forma, porque yo podría decir f1 de x igual a más bx, que es la expresión general de una recta. Aquí estoy expresando la recta en una forma conveniente para poder llegar a la fórmula del trapecio. Pero es lo mismo, simplemente es una manera distinta de expresar algebraicamente la recta. F de A más f de menos f de A sobre menos A por x menos A. Esta pues es una expresión de grado 1 en la recta, donde que esto es un número, estos cuatro son números, y A es otro número. A y B son los dos extremos del intervalo, y f de A y f de B es la función evaluada en A y la función evaluada en B. Entonces, si esta expresión yo la meto aquí, como lo acabo de hacer en este momento, es decir, si lo que voy a integrar es esta expresión en lugar de la función original, al calcular algebraicamente esta integral y evaluarla en los límites A y B, me va a resultar indefectiblemente que esa integral es b menos a por f de a más f de e sobre 2. Esa es la regla del trapecio. Esa es la fórmula que calcula para un intervalo entre A y B el área bajo la recta que une los puntos f de A f de A con el punto B f de B. Veamos si me pareció que había algún comentario por aquí. Pero ya hace unos minutos que a Andrés Santiago se le cayó el internet. Bueno. Entonces, perdón, continuemos. Eso significa entonces, fíjense, B menos A, que es el ancho del intervalo, por la altura de la función en A. O sea, estamos hablando de este fraccionario que está aquí es f de A más f de B dividido entre 2 por la anchura del intervalo. Eso es una cosa tan simple como decir lo siguiente. Si yo tengo esta función y este es el punto A y este es el punto B y esta altura es f de A y esta altura es f de B, como evidentemente lo es,
Entonces la fórmula que teníamos anteriormente, la fórmula del trapecio, que dice B menos A por F de A más F de B entre 2. B menos A es esta distancia. Entre esta línea recta, estas dos verticales y este eje horizontal, lo que está sombreado es un trapecio, una figura geométrica que se llama como trapecio. Nosotros sabemos que el área del trapecio se calcula como la semisuma de las bases por la altura del trapecio. Base menor más base mayor, esa suma dividida entre 2 por la altura. Y eso es lo que tenemos aquí. Base mayor más base menor más base mayor entre 2 por la altura. Entonces, por eso a esta expresión, la altura es, en este caso, la anchura del intervalo. O sea, estamos viendo que es un trapecio que está como acostado. Entonces, si esta es una base y esta es la otra, es la distancia entre una base y la otra sería la altura, que en el contexto de este dibujo, pues es el ancho del intervalo. Por esa razón, aquella expresión, esta, se llama la fórmula del trapecio, porque lo que hace esta expresión es calcular el área bajo la recta conformada por estas dos alturas y el eje de las X, o sea, el área de ese trapecio. Evidentemente, el área calculada bajo esa recta es inexacta porque no está considerando toda la que hay aquí adentro. O sea, todo este pedazo entre la curva y la recta quedó por fuera del cálculo. Entonces, esa fórmula del trapecio solo es exacta al 100% cuando la función original es una recta. Pero uno puede utilizarla si en lugar de usarla una sola vez, como vamos a ver ahora más adelante, yo puedo usarla en varios puntos consecutivos con una espaciado entre un punto y otro convenientemente escogido. Y entonces digamos, entre un A1 y en el punto siguiente, digamos A2, la línea recta sería desde aquí hasta aquí. Y la diferencia de área que se deja de considerar en un intervalo pequeño, digamos, si pongo el siguiente punto acá, entonces la recta iría desde aquí hasta aquí. Y seguramente que esa recta tiene un área bajo ella menor que la que tiene la curva, pero la diferencia es muy pequeña en la medida en que los intervalos que yo use, los puntos que yo use para calcular en cada uno de ellos un área del pequeño trapecio que se forma allí y sumar luego todas esas áreas, pues encuentro una aproximación de la integral total bastante parecida a la que debería ser. Eso obviamente, evidentemente reposa en el concepto de que en la medida en que el espacio que yo avance en X sea más parecido a un de X, pues la suma de los elementos va a ser más parecida a la suma real de áreas bajo la función. Pero como lo digo, si se trata de aplicar una sola vez entre un extremo y el otro del intervalo, pues hay un error que va a depender mucho de cómo es la forma de esta función. Porque, por ejemplo, si la función viniera decreciendo y subiera por aquí, entonces si tuviera esta curvatura así, entonces estaríamos calculando más área de la que realmente se necesita. Entonces, los matemáticos ya sabemos que por simple deducción, por simple uso del sentido común, sabemos que entre el área bajo esa recta es diferente del área bajo esa curva. Así el intervalo sea chiquito, unir con una línea recta de dos puntos que realmente están unidos con una curva, deja entre las dos figuras geométricas un pequeño espacio. Pero si es más pequeñito el intervalo, ese error es más pequeñito. Los matemáticos han calculado ese error. A nosotros no nos resulta de mucha utilidad saber cuánto es la magnitud del error. Podría ser de utilidad en la medida en que yo conozca esta función algebraicamente. Pero cuando yo tengo una tabla de puntos, pues yo no tengo contra cuál función compararla. Entonces, sabemos que el error existe y la forma de corregirlo es haciendo trapecios pequeños o la forma de disminuirlo. Pero los matemáticos le han dado, después de de haber estudiado el tema durante mucho tiempo, le han dado forma a una expresión algebraica para caracterizar el error de truncamiento. Y es esta expresión. Entonces, esta expresión tiene una serie de complicaciones allí.
La presento a título informativo porque nosotros no vamos a requerir usar el cálculo del error en este tipo de problemas, porque preferimos más bien aumentar la precisión, o sea, ¿cómo se dice? La resolución del cálculo para hacer intervalos cada vez más pequeños, dándole la tarea al computador de que haga más y más y más puntos. Preferimos eso a hacer cálculos discretos de muy pocos puntos en los que yo tenga que verificar esta expresión. En el libro de Chapra, que es nuestro texto, digamos, de base para este curso, en el cuadro 21.2 está la descripción de dónde se origina esta expresión. Este error de truncamiento, entonces, se podría medir como menos un doceavo por el valor de la segunda derivada de la función en un punto intermedio entre A y B. En algunos autores dicen no, el promedio de la segunda derivada. Aquí viene el primer problema, porque si yo no conozco la función, sino una tabla de puntos, pues ya no tengo cómo calcular, no tengo contra qué calcular. Por el intervalo elevado, por la anchura del intervalo elevado al cubo. Esto, repito, esta expresión de error de truncamiento la estoy presentando solo a título informativo, para que sepamos, porque igual de todas maneras tenemos que tener los conceptos debidamente sustentados, que esa diferencia de áreas entre el área real bajo la curva y el área bajo la recta se puede medir, se puede caracterizar. Entonces, la forma práctica de combatir ese error o de contrarrestar ese error, pues es no usar un solo intervalo entre A y B, sino subdividir el intervalo de integración en varios y aplicar la regla del trapecio en cada uno de ellos. Pero eso también se puede generalizar, porque después de que tú aplicas la regla del trapecio en el primer intervalo, que sería, supongamos que los puntos son A, B, C, D, o A1, A0, A1, A2, A3, o X1, X2, X3, como los quieran llamar. Y en cada uno de ellos podemos saber cuánto vale la función. Entonces, entre X1 y X2, la regla del trapecio sería f de X1 más f de X2 dividido entre 2 por X2 menos X1. Entre X2 y X3, la misma regla, f de X3 más f de X2 dividido entre 2 por X3 menos X2, y así sucesivamente. Se suman esos valores y se tiene una aproximación mejor a la integral. Ahora, ¿de qué depende de que sea más o menos aproximada al valor, más o menos buena la aproximación? De qué tantos subintervalos use yo en ese cálculo. Este procedimiento es obligatorio, mandatorio, cuando tú no conoces la función, la forma algebraica de f de x, sino que tienes una tabla de puntos, pues tienes que usar esos puntos y entre cada punto y el siguiente calcular el área bajo la curva, suponiendo que es una línea recta la que une los dos puntos. Entonces, el procedimiento a seguir en ese caso es bastante simple. Si yo elijo n más 1 puntos, entonces si yo tengo los dos extremos y quiero dividir eso en 10 partes, pues en realidad voy a tener al final 11 puntos, el primero, y los 10 límites, el último pues será el extremo de la derecha. Entonces, para n intervalos tendré n más 1 puntos. Para n puntos tendré n menos 1 intervalo. La gracia está en esto, se puede generalizar bien, o es fácilmente generalizable en una sola expresión, si el espacio entre un punto y el siguiente en el eje de las X es igual, es decir, los intervalos son todos del mismo ancho. ¿Por qué? Porque entonces vamos a tener que el b menos a sobre n es un factor común en todos los trapecios y podríamos hacer con una sola expresión toda la suma, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, si yo tengo entre un x0 y un xn, que en la gráfica anterior eran a y b, y divido eso en un conjunto de intervalos igualitos en tamaño, entonces todos tendrán la misma anchura, que será el total xn menos x0 o b menos a dividido entre el número de intervalos que voy a usar. Hay ocasiones en las que a uno le dan una tabla de valores. Para x igual a 0, la función vale tanto, para x igual a 1 tanto, para x igual a 2 tanto. Si esos
x están igualmente espaciados, ya tengo el problema en esa forma. Pero si me dicen que para x igual a 0, la función vale tanto. Y el siguiente punto es x igual a 1, la función vale tanto. Y el siguiente punto vale x igual a 4, la función vale tanto. Y el siguiente x igual a 5, o sea que no hay uniformidad en la distribución de las observaciones, no hay equidistancia entre todos los valores de la variable independiente, pues esto que estamos diciendo aquí no se podría manejar tan a la ligera, debería que hacer cada cálculo por separado. Pero supongamos inicialmente el caso en el cual todos los puntos están equidistantemente espaciados en el eje de las X. El otro caso, el de los intervalos desiguales, lo miramos un poquito más adelante. Entonces, si el límite izquierdo del intervalo lo bautizamos como x0, el límite derecho del intervalo, el límite final es xn, entonces yo podría decir que la integral de la función entre a y b la puedo calcular como la integral entre a, o sea, x0 y x1, más la integral de x1 x2, más la integral de x2 x3, o sea, los pedacitos consecutivos, y cada una de estas pues es un trapecio chiquito, o se puede aproximar como un trapecio pequeñito. Entonces, eso nos daría que para el primer intervalo, aplicar la regla del trapecio en todos los casos, como h es la anchura de cada uno de los n subintervalos iguales. Entonces aquí yo voy a poner h, no voy a poner b menos a entre n porque es el mismo factor para todos. Entonces, la primera integral, esta que va desde x0 hasta x1, se aproxima, se calcula aproximadamente con esta regla del trapecio, o sea, con la regla del trapecio aplicada al intervalo que va desde x0 hasta x1, que está aquí. Es decir, permítanme, vamos a poner aquí, a rayar esto. Quiere decir que esta integral la hemos aproximado con esta fórmula del trapecio. Lo mismo, entonces, esta segunda integral está dada por esta fórmula del trapecio. Y todas las demás que vengan. ¿Cuántas vienen? Depende pues del número de intervalos. Depende del número n, o sea, del número de puntos que definen la cobertura de la primera. Donde termina la primera, empieza la segunda. Donde termina la segunda, empieza la tercera. Y la última será pues que termina en el extremo derecho del intervalo. Vamos a descartar todos esos rayones. Pero si ustedes evidentemente leyeron esta expresión, se darán cuenta que hay muchas cosas en común, porque h es común a todos, h medios es común a todos los términos. Y lo que tengo arriba, tengo f de x0 más f de x1. Aquí tengo f de x1 otra vez más f de x2. En la siguiente tendrá f de x2 más f de x3 y así sucesivamente. O sea que hay unos que aparecen, o sea que esta suma se puede simplificar extrayendo los factores en común. Entonces, eso se puede agrupar de la siguiente manera. H medios, el f de x0 aparece en la primera y no aparece más. Está. Ahora, el f de x1 aparece en la primera y en la segunda. El f de x2 aparece en la segunda y en la tercera. Análogamente, el f de x3 aparecerá en la siguiente y en la siguiente. Y el último que aparece dos veces es el f de xn-1 que aparece en la última y en la inmediatamente anterior. Entonces, por eso dice aquí dos veces la suma de los f de x sub i para i desde 1 hasta n-1 para reemplazar o para resumir en un solo término algebraico esa suma de los f de x sub i que aparecen cada uno de ellos dos veces, que van desde el x1, por eso i desde i igual a 1, hasta el f de x n-1, y por eso esta sumatoria termina en cuando i vale n-1. Y nos queda por agregar al final el último término f de x sub n, que al igual que el f de x sub 0,
aparece una sola vez, él aparece en la última, así como el f de x sub 0 aparecía solo en la primera. Y esta entonces es la regla del trapecio aplicada para segmentos múltiples. O sea que si yo tengo una tabla de valores x, f de x con n intervalos, pues aquí están los f de x tomados de la tabla. Si todos los intervalos, o eso sí, si todos, repito nuevamente, si todos los intervalos tienen exactamente la misma anchura, son de igual anchura, entonces el h es b menos a sobre n. Entonces, tanto esta como esta, porque son la misma expresión, solo que aquí se discriminó h como b menos a sobre 2, b menos a sobre n, perdón. Esa es la regla del trapecio que se aplica en múltiples segmentos para resolver un problema. Para ella, el error de truncamiento, que también pueden consultar en la literatura quienes estén aburridos y no tengan nada que hacer, no mentiras, quienes deseen precisar realmente de dónde sale, se calcula con una expresión un poco más compleja que la que se calculaba para la regla del trapecio simple, b menos a al cubo sobre 12 veces n, el número de intervalos al cubo, por la sumatoria de la segunda derivada en un punto medio de cada uno de los subintervalos. Obviamente esto también la presento solo a título informativo, pues porque no la vamos a requerir calcular, dado que muchas veces no tenemos ni siquiera la expresión de la función a partir de la cual pudiéramos obtener la de la segunda derivada. Entonces, ustedes podrán ver que si se analiza un poco esa expresión del error de truncamiento, esta segunda derivada en un punto intermedio para cada uno de los subintervalos, creo que este F2' me da la sensación de que este F2' sobra aquí. Es un error de transcripción. No tiene sentido que él vaya ahí. Así sí. Entonces, esa suma de la segunda derivada en puntos intermedios de cada subintervalo realmente la terminan discriminando o estableciendo en la expresión como la segunda derivada promedio. Pero nuevamente repito, esta es una expresión algebraica que le sirve mucho a los matemáticos que estudian el proceso de solución numérica desde el punto de vista analítico. Nosotros no vamos a requerir el cálculo de los errores a través de esas expresiones de error de truncamiento. Simplemente no calculamos el error. Simplemente podemos corregir el cálculo. Lo que podemos hacer nosotros para mejorar el resultado, permítanme, me paso a es aquí, como decía, es aumentar el número de subintervalos si podemos hacerlo. ¿Por qué digo si podemos hacerlo? Porque si yo tengo una tabla de valores y no tengo más nada sino esa tabla de valores, no podría hacer más allá que usar esos valores. Ahora sí puedo poner valores intermedios entre los valores conocidos usando algún recurso de interpolación, pero esos valores interpolados van a ser estimados, no van a ser reales mediciones de la variable. Entonces lo mejor es que cuando nos vemos enfrentados a situaciones de esas, tratar de asegurar que el proceso que produce los datos produzca la mayor cantidad de datos posible, lo más fina posible, o sea, porque así podemos, digamos, hacer un cálculo también de mejor calidad. Vamos hasta donde yo. Entonces, bueno, ese, digamos, es el método de la regla del trapecio. Ahora hacemos un ejercicio. Y después de que hagamos un ejercicio, bueno, vamos a mirar ahora las reglas de Simpson que tienen más o menos el mismo grado de complejidad, o sea, son de una complejidad baja. Hacemos un ejercicio, miramos un ejemplo y después de eso, entonces les voy a poner un ejercicio para que ustedes hagan y me lo entreguen como tarea de la clase de hoy. Entonces, por favor, les ruego que estén atentos a toda esta explicación y que en la medida en que tengan preguntas las lancen enseguida.
Esa siempre ha sido una invitación abierta de mi parte, pero la reitero. A Diego se le fue la luz, está lloviendo súper fuerte y ha habido bajos de luz. Aquí también ya se sintió un poquito. Bueno, esperemos que no nos afecte. Es que somos muy débiles en infraestructura. Bueno, vamos entonces a proceder con el plan. El siguiente grado de complejidad es aplicar la misma estrategia, pero no usando una línea recta. Porque la línea recta es la más básica. Una el extremo final con el extremo inicial, con el extremo final del intervalo, trace la recta y calcule el área bajo la recta. Pero ya sabemos que eso tiene un error. El siguiente caso es no use una línea recta que va desde aquí hasta aquí, sino que coja el primer punto, coja el segundo punto, coja el punto medio del intervalo y ahora con esos 3 puntos que usted tiene allí, ya no haga línea recta, sino que haga un polinomio de segundo grado que pase por aquí, por aquí y por aquí. Y calcular un polinomio de segundo grado, pues es una tarea relativamente trivial con un polinomio de interpolación, que puede ser de Newton o de Lagrange, como uno quiera, pero pues ahora, esa es la base conceptual. Entonces, el área que calcularíamos con esa expresión es esta que quedó aquí de color como rosadito, que es diferente al área que deberíamos calcular, que es toda el área azul aquí. Pero indiscutiblemente es un área, una aproximación mejor que la que nos daría la simple recta que hace el trapecio. Porque se quedan todavía algunos espacios por fuera, se incluyen algunos espacios que no se deberían, pero al menos visualmente, para este ejemplo, veríamos que el área bajo la curva de interpolación, que es la línea punteada, se aproxima mejor a la que estamos buscando. Y aún más, si en lugar de usar 3 puntos, usáramos 4 puntos, es decir, dividiéramos el intervalo original no en 2 mitades como se hizo acá, sino en 3 tercios, un punto aquí, otro punto aquí y los 2 extremos. Tengo 3 intervalos, tengo 1, 2, 3 y 4 puntos. Y el polinomio de interpolación para 4 puntos sería un polinomio de interpolación de grado 3, que nos ofrece una alternativa diferente para aproximar la integral. Mejor que bueno, eso va a depender bastante de la... no se puede, digamos, afirmar en forma genérica que el uno es mejor que el otro. Simplemente son 2 estrategias de aproximación. Y en la medida en que yo las use inteligentemente, puedo usar una de estas, puede ser mejor que la del trapecio múltiple, puede ser, o aquella puede ser mejor que esta, depende de cómo yo haga el planteamiento. Cuando se usa un polinomio de segundo grado, como en este ejemplo que tengo aquí que estoy señalando, es decir, cuando se toma el extremo izquierdo, el extremo derecho y el punto medio, y con esos 3 se usa un polinomio de interpolación que necesariamente es de segundo grado, esa regla, la integral, la fórmula que resulta después de hacer ese planteamiento, se conoce como la regla de Simpson de 1/3. Y cuando en lugar de ese planteamiento el usuario dice cojamos el extremo izquierdo, el extremo derecho y dividamos en 3 intervalos, o sea, tenemos 1, 2, 3 y 4 puntos. Un valor de x1, x2, x3 y x4 equidistantemente espaciados, es decir, dividir el intervalo original en 3 partes iguales y unir esos 4 puntos con un polinomio de interpolación, o suponer que calculamos el área bajo el polinomio de interpolación que satisface esos 4 puntos en lugar de usar la función original. A eso se le llama, a la fórmula que resulta de esta estrategia se llama la fórmula de Simpson de 3/8. Entonces, veámoslas. Empecemos por la de 1/3. Algebraicamente o analíticamente, entonces significa que la integral que yo quiero calcular de una determinada función entre un intervalo que empieza en A y termina en B, la puedo calcular aproximadamente
en el mismo intervalo, pero cambiando la función por un polinomio de segundo grado. Obviamente, eso siempre y cuando conozca yo tres valores de la función f de a, f de b y f de c, donde c es el punto medio entre a y b, el punto medio entre a y b. O sea, si yo puedo calcular cuánto es la función en el extremo, en el otro extremo y en el punto medio de ese intervalo. Ese f2, pues puede ser un polinomio de interpolación de Lagrange, por ejemplo. Aquí lo voy a escribir, lo tengo preparado con el polinomio de interpolación de Lagrange explícitamente escrito, y no está en las láminas el desarrollo o la simplificación completa que conduce a la fórmula, porque me parece que es una simplificación a estas alturas del partido innecesaria, pero se puede deducir con una relativa facilidad. Entonces, tomando el x0 como x0 el extremo izquierdo del intervalo, tomando como x1 el punto medio del intervalo original, el punto medio entre a y b, que es el intervalo en donde quiero calcular la integral, y x2 el extremo derecho, o sea, este es x0, este es x1, y perdón, este es x0, este es x2, y el x1 es el punto medio entre a y b. Entonces tendríamos que esa integral desde x0 hasta x2, o sea, desde a hasta b, de esa función sería, permítanme, arreglamos un pequeño detalle aquí, sería como decir, lo que pasa es que, permítanme que aquí hay otro error en la lámina y es el siguiente. Integral de f de x por dx sería como decir integral de todo esto que está aquí, que es el polinomio de interpolación que satisface esos tres puntos por dx. O sea que aquí después del igual, hay que meter este signo de integral. Porque esto no puede decir que esta integral sea igual a esto, es la integral del polinomio. Este es el polinomio la integral, entonces aproximadamente la integral del polinomio de interpolación que satisface los tres puntos ya mencionados. Intentaba meterlo ahora, pero no sé si el editor de ecuaciones se me queje un poco por eso. Vamos a hacer el intento de meter, pero esto es que el problema es aquí adentro. Eso es lo que quiero quitar, eso. A ver si se ve mejor así. Sí. Y realmente, para darle mejor consistencia, esto debería ser F2 en lugar de esta F. Esto es lo que debe ir acá. Ahí se me descuadró un poco el cuadradito de color que sombrea el polinomio. Pero bueno, queda un poco más, mucho más precisa la lámina. A guardarla y ahorita después de terminar actualizo la presentación en Sabio. Bueno, entonces uno dice, bueno, ok, acepto su planteamiento, profesor. Entonces vamos a calcular aproximadamente la integral como la integral de este polinomio. Esto que está aquí adentro, es el polinomio de interpolación de Lagrange que pasa por los puntos x0, f de x0, x1, f de x1 y x2, f de x2. Entonces, ¿todo esto hay que integrarlo? Pues sí, pero realmente como se trata de puras expresiones polinómicas y donde x0, x1 y x2 son números, lo mismo que f de x0, f de x1, f de x2, con algo de paciencia algebraica, esto se reduce a un polinomio y esa integral se va a resolver así. O sea, lo que resulta siendo, lo que termina saliendo al final de todas las simplificaciones es esta expresión, que esa integral es aproximadamente h tercios, donde h es la anchura de cada uno de los dos intervalos. Recuerden que el intervalo original en este caso se dividió en dos partes, con 3 puntos. H tercios por la función en el inicio, más 4 veces la función en el punto medio, más la función en el
final del intervalo. Y esta es la regla de Simpson simple para aplicarla en un intervalo entre A y B subdividido en la mitad. Esto es como decir la regla del trapecio, pero no es el trapecio porque esta aproxima el área bajo un polinomio de segundo grado que une el extremo izquierdo, el punto medio y el extremo derecho de la función en el intervalo de integración. O sea que si nos devolvemos esta integral aproximada, esta expresión, lo que nos está calculando es esta área, esta que estoy sombreando aquí, el área bajo esta curva. Y esa curva punteada es el polinomio de interpolación que pasa por aquí, por aquí, por aquí. Como hemos visto, como ustedes pueden deducir de lo que acabo de decir, después de que yo conozco esta expresión, pues yo no tengo que hacer todo esto que está aquí arriba. Simplemente si yo conozco cuánto es x0, cuánto es x1, cuánto es x2, porque son el límite izquierdo, derecho y punto medio de intervalo, y conozco cuánto vale la función en el extremo izquierdo, en el extremo derecho y en el punto medio, al hacer este cálculo hago una aproximación del área bajo ese polinomio de segundo grado que fue el que originó esa expresión. Entonces, a mí me interesa, después de haber entendido que esto salió de allá, y de hecho la demostración se puede mirar en el libro de Chapra, me interesa usar esta expresión. Pero esa expresión es para un solo intervalo. Si tú tienes el deseo o la necesidad de hacerlo más preciso, entonces tú puedes subdividir el intervalo original en muchos pedacitos más pequeños, siempre que el total de pedacitos sea un número par. ¿Por qué? Porque con cada dos pedacitos puedes aplicar esa fórmula y luego en los siguientes dos pedacitos se aplica la fórmula adaptando pues los puntos, o sea, tomando los valores correctos, así como hicimos con los trapecios, uno más el otro, sumando todo eso encontramos un valor aproximado. Es decir, que yo puedo calcular la integral de x0 a xn, de a a b, como la que va desde un x0 hasta un x2, dos intervalos, x0, x1, x2, porque en cada una de estas necesita un punto medio para poder aplicar la fórmula del trapecio, la fórmula de Simpson de un tercio, más la que va de x2 a x4, más la que va de x4 a x6, más la que va de x6 a x8, y así hasta los últimos dos. Pero esto exige que ese número de subintervalos que tú escojas para subdividir el intervalo original sea un número de subintervalos par. O sea, o en 2, o en 4, o en 6, o en 8, o en 10, o en 12, porque cada pareja se come una regla de Simpson de un tercio, o en cada pareja se resuelve con una regla de Simpson de un tercio particular a ese intervalo. Como de una manera análoga a como se había expuesto la regla del trapecio cuando se sumaron los pequeños trapecios uno tras de otro, aquí pues se suman los pequeños resultados uno tras otro. Entonces, si la primera me da esto, fíjense que la fórmula es h tercios, pero entonces al hacer la simplificación, aquí 2h sextos es como h tercios. Es simplemente un recurso algebraico para llegar a la expresión final. Entonces, de toda esa expresión, vemos que ocurre algo parecido a lo que ocurría en la regla del trapecio múltiple. El f de x0 aparece aquí una vez. No vuelve a aparecer en el resto de las expresiones, de los términos de esa suma. El f de x1 aparece multiplicado 4 veces. El f de x2 aquí aparece al final una vez y al principio de la siguiente. El f de x3, al igual que el f de x1, aparece multiplicado 4 veces. El f de x4 aparece aquí al final del segundo término y seguramente será el primero en el primer término de la suma en el siguiente término. El f de x5 que viene en la mitad de la siguiente también estará multiplicado 4 veces y así sucesivamente. Entonces, el f de x0 aparece una vez, lo mismo que el f de xn aparece una sola vez al final. Los f de x1, 3, 5, 7 hasta n-1 aparecen todos multiplicados 4 veces.
Y el f de x2 aparece doble, el f de x4 aparece doble, y el último que aparece doble es el f de xn-2. Entonces, al simplificar todos esos factores comunes, queda b menos a sobre 3n, que es lo mismo que teníamos aquí, h tercios, b menos a sobre n tercios, h tercios, por f de x0, más 4 veces la suma de los f de x sub i que tienen índice impar, desde el 1 hasta el n-1, el primero, el tercero, el quinto, hasta el n-1, más 2 veces la suma de los valores de f de x sub i que corresponden a ubicaciones pares dentro de la distribución de puntos, para el x2, para el x4, para el x6, para el x8, hasta el xn-2, más una vez el f de x sub n. Fíjense que esto es análogo a la regla del trapecio, análogo en la obtención del resultado. La forma de la expresión es distinta, pero se parece bastante en el sentido de que se obtuvo de una manera muy similar. Si intentáramos hacer, permítame, me regreso hasta acá. En lugar de dividir en dos partes, usar un polinomio de grado 3, habría que dividir cada intervalo en 3 pedacitos, el límite izquierdo, límite derecho y 2 puntos intermedios equidistantemente repartidos para que los 3 pedazos sean de igual anchura, para que haya un h igual en los 3 anchuras del intervalo. Entonces tendríamos que usar un polinomio que pase por esos 4 puntos, que evidentemente es un polinomio de interpolación también, pero no de segundo grado como este, sino de tercer grado, de tercero. Vamos para allá entonces y miramos cómo es esa. Entonces, en ese caso, el intervalo en el que estemos aplicando el proceso se subdivide en 3 partes, 4 puntos equidistantemente escogidos, y la integral entre a y b de la función que estamos evaluando se puede aproximar como la integral entre a y b del polinomio de grado 3 que pase por esos 4 puntos. No vamos a poner aquí ahora otra vez la expresión completa del polinomio para decir que después simplemente se hace el mismo proceso que se hizo con la regla de Simpson de 1/3, pero con un polinomio de interpolación de grado 3. No lo vamos a poner porque si aquí el polinomio de interpolación de grado 2, perdón, vamos a mirarlo. Si este es el polinomio de interpolación de grado 2, el de grado 3 tiene un producto más en cada uno de estos términos y un término más en la suma. Pues no tiene, pues no me parece que tenga mucha utilidad. Simplemente, después de hacer eso, la fórmula que resulta es esta. 3h sobre 8 por f de x inicial del intervalo, más 3 veces f de x al final del primer segmento, más 3 veces f de x al final del segundo segmento, más el f de x al final del intervalo. Entonces recuerden que x0, x1, x2 y x3 son x0 el extremo derecho, x1 el extremo izquierdo, perdón, x3 el extremo izquierdo. Fíjate que aquí también hay un problema de notación que deberíamos corregir y lo corrijo enseguida. Extremo izquierdo, extremo derecho y los 2 puntos intermedios. Vamos a poner aquí lo que debe decir para que sea consistente. Uno, 2, x3, donde SX0, SX1, SX2 y SX3 son correspondientemente f de x0 el extremo izquierdo del intervalo, f de x3 el extremo derecho del intervalo y f de x1 y x2 son los 2 puntos, los límites de las dos subdivisiones intermedias. Esta entonces es la regla de Simpson de 3/8. Cuando se decide subdividir el intervalo de integración en 3 partes iguales para
por los 4 puntos que resultan, usar un polinomio de interpolación de grado 3. No es ni mejor ni peor que la anterior, es una alternativa distinta. En la medida en que haya la necesidad, se puede aplicar una sola vez en el intervalo o subdividir el intervalo en muchos pedacitos más pequeños, que tendría que ser en este caso un número múltiplo de 3 de intervalos, o 3, o 6, o 9, o 12, o 15, porque en cada trío se aplicaría la fórmula. También tiene su expresión del error de truncamiento, a la que no le voy a dedicar ningún espacio. Según sea la cantidad de puntos conocidos, uno puede trabajar de distintas maneras. Por ejemplo, si yo tengo una tabla de valores que tiene los dos extremos del intervalo y tengo 1, 2, 3, 4, o sea, tengo 1, 2, 3, 4 y 5 intervalos, no puedo aplicar ni la una ni la otra, pero puedo coger dos, en los dos primeros aplicar una y en los tres últimos aplicar otra. Es decir, aquí aplicar una regla de Simpson de un tercio con un polinomio que pase por estos 3 puntos. Y aquí aplicar una regla de Simpson de 3 octavos con un polinomio que satisfaga estos 4 puntos. Esa sería una alternativa. Veamos este ejemplo. Este es un ejemplo trivial, chiquito, que simplemente es como para ilustrar lo que ya se dijo antes. Si tengo una función dada por esta expresión, polinomio, es una función polinómica fácil de integrar, no tendríamos que acudir a esto para integrarla porque la puedo integrar directamente de bola a bola. Calcular la integral para el intervalo comprendido entre a igual a 0 y b igual a 0,8. Entonces, si yo hago la división en 4 puntos equidistantes de 0 a 0,8, tengo 1, 2 y los 3 intervalos que necesito. Esto para aplicar la distinción de 3 octavos. Calculo cuánto vale la función en cada uno de los puntos. Entonces, mis puntos serán 0, 0,2, 0,2667, 1,43 en Y, 0,533 en X y 3,487 en Y, y el extremo final 0,8, 0,23. O sea, estos 4 puntos están marcados por este punto, o corresponden pues a este punto en el eje cartesiano, en el plano cartesiano, a este y a este. Si yo integro esto, matemáticamente me va a dar 1,64. Por eso precisamente usé una expresión que pudiera integrar rápidamente para poder calcular los errores. Ahora, si hago el cálculo integral usando estos 4 puntos con la fórmula de Simpson, recuerden que es esta, 3H8 por esto. Ok, perdón, esta fórmula. Fx0, 3, 3 y f de x final. Entonces me va a resultar lo siguiente. Aplico los valores, calculo el resultado y me dio 1,519179, lo cual con respecto a este valor es un error de 7,39%. Pero si divido el intervalo de integración en 5 segmentos, obviamente esa es una decisión que yo la puedo hacer, puedo hacer la composición que se me antoje realmente. En los dos primeros segmentos iguales de una anchura de 0,16, bueno, en este caso están todos de 0,165 segmentos iguales. Podría combinar una regla de Simpson de un tercio para los dos primeros intervalos que van de 0 a 0,16 y de 0,16 a 0,32, aplicar la regla de un tercio y eso me da 0,38 y sumarle a eso la aplicación que va desde 0,32 a 0,48, luego 0,48 a 64 y de 64 a 80, que son 1, 2 y 3 intervalos. En esos 3 aplico la regla de Simpson de 3 octavos y esto me da 1,26. La suma me da 1,645077.
¿Cuánto había dado el valor? El valor matemáticamente calculado era este 1,6405. Pero fíjense que al hacer esta consideración, yo encontré un valor muy parecido. Bueno, obviamente esto se deriva de que al hacer estas aplicaciones yo estoy aplicando polinomios de segundo y de tercer grado y la función que estoy integrando matemáticamente es un polinomio también, en este caso de grado 5, o sea que seguramente no hay muchas diferencias entre lo uno y lo otro. Un error muy pequeño. Profe, o sea, H en ese caso, ¿cuál sería? H, en todos los casos, en general, H es la anchura de cada uno de los subintervalos. En este caso, yo dividí en 5 intervalos, 1, 2, 3, 4, 5, de anchura 0,16. Fíjate que de 0 a 0,16, luego de 0,16 a 0,32, de 0,32 a 0,48, de 0,48 a 0,64 y de 0,64 a 0,80. ¿Por qué escogí eso? Pues como estaba entre 0 y 0,8, de 0 a 80 al dividir entre 5 da 16, 16 pues es una elección arbitraria. Yo hubiera podido escoger, por ejemplo, 10 intervalos para dividir el espacio de 0 a 0,8 en 10 pedacitos iguales y tengo que calcular cuánto es la anchura de cada pedacito, o en 20, o en 50, o en 5. En la medida en que yo aumente el número de intervalos, aumento las posibilidades de mejorar la precisión del resultado. Este lo hice así arbitrariamente para combinar una con otra, pero estas combinaciones le obligan a uno a aplicar una fórmula para un pedazo y otra fórmula para otro pedazo. Eso no es obligatorio hacerlo así, es solo un caso, un ejemplo arbitrario. Yo siempre he preferido, y es mucho más rentable, dividir esto en bastantes intervalos y hacer una fórmula como la del trapecio múltiple o cualquiera de estas múltiples, es decir, que con una sola expresión se calcula de una vez el resultado. ¿Me refiero a cuáles? Me refiero a fórmulas como esta, que es la de Simpson de 1/3 de aplicación múltiple, o como esta que teníamos aquí. Esta que resulta en una expresión resumida así como esta. Lo que pasa es que aquí en las láminas que yo les estoy mostrando, permítanme regreso a donde estábamos. El último cálculo que hicimos, la última fórmula que dedujimos fue la regla de Simpson de 3/8 para un intervalo dividido en 3 partes. Pero si yo tengo el intervalo total dividido en 3, 6, 9, 12, 15, 18 partes y quiero aplicar esta fórmula para ese intervalo, tengo que aplicarla en cada uno de los 3 intervalitos, o sea, varias veces consecutivas. Ustedes tendrían que deducir, no está puesto aquí la deducción de cómo se aplicaría esto, de cómo sería la fórmula resumida para aplicarla en un conjunto n múltiplo de 3 intervalos. Entonces, en síntesis, el haber abordado esta solución primero con 2 intervalos, con un método para los primeros 2 intervalos y otro método para los siguientes 3 intervalos, es una decisión arbitraria, no es obligación hacerlo así. Yo incluso hubiera podido hacer una regla del trapecio múltiple desde aquí hasta aquí y podríamos intentar hacerlo. O hacer primero la del trapecio, la de 3/8 para los primeros 3 intervalos y la de 1/3 para los últimos 2, o como yo quiera, o hacer una de 1/3 para los 2 primeros intervalos, otra de 1/3 para los 3 siguientes intervalos y el último pedacito hacerlo con un trapecio. Es decir, la solución la define el analista. No hay una receta que diga se tiene que hacer en tales casos de esta forma o en tales casos de otra. En resumen, las fórmulas de Newton-Cotes o de Newton-Cotes, cuando se usa la línea recta, conduce a la regla del trapecio. Estas son las fórmulas simples. Cuando se usa la regla de Simpson de 1/3,
esta es la fórmula. Cuando se usa la de 3/8 es esta fórmula. Cuando se usa un polinomio no de grado 3, sino de grado 4, se le conoce como regla de Boole y conduce a esta fórmula, que es un poco más elaborada, pero usar polinomios de grado 4 no suele ser un enfoque frecuente. Se puede hacer, pero no es un enfoque frecuente. O un polinomio de grado 5 como este, donde la fórmula de Newton-Cotes para el grado 5 nos daría una expresión como esta. Esto lo tomé directamente del cuadro resumen del libro de Chapra, pero realmente lo que yo he podido ver a medida que consulto materiales y cosas es que la mayoría de la gente se satisface con una aplicación de cualquiera de las tres primeras, y en lugar de complejizar la fórmula, se hace más trabajo de subdivisión del intervalo de integración en subintervalos más pequeñitos para mejorar la precisión del resultado. Que yo tenga que usar en lugar de 3 intervalos 300 no tiene ningún problema, porque como si yo conozco, bueno, tiene el problema de que yo tengo que recoger los datos, pero si tengo la función, si se trata de una función, entonces yo le evalúo en esos 301 puntos y eso se guarda en un arreglo, se lleva en un programa de computadora y el computador es el que hace el cálculo de la suma, no se complejiza el problema porque haya más o menos intervalos. Se alarga el tiempo de solución porque hay que hacer más operaciones, pero no se crece en nivel de complejidad o en grado de abstracción. Cuando los datos no están igualmente espaciados, entonces, o sea, cuando los X que tengo no son uniformemente distribuidos en el eje de las X, entonces la gente, las formas de abordarlo pues son diversas dependiendo de cómo sea el espaciado de los datos. A veces dice uno, hago un trapecio en el primer intervalo, hago un trapecio en el segundo, hago un trapecio en el tercero. Fíjense que los H son diferentes porque pues, se supone que los datos están distintamente espaciados. Y si quiero aplicar regla de Simpson, pues tengo que primero que mirar, si me dan unos datos así como estos, de 0 a 0,12, la anchura es 0.12. De 0 a 0.22, la anchura es 0.10. De 0.22 a 0.32, la anchura es 0.10. O sea que aquí tengo dos segmentos iguales que entre el 0.12 y el 0.32 podría ser una regla de Simpson de 1/3. Pero viene luego del 32 al 36, del 36 al 40, del 40 al 44. O sea, tengo 1, 2 y 3 intervalos de anchura 0,04. ¿Qué es lo que se ve aquí? Si tengo este es un valor de X, aquí está el otro, aquí están más pegaditos, aquí están más separados, pues yo tendría que hacer un análisis de cómo aplicar los métodos para aplicar en cada sección el que mejor corresponda, o simplemente hacer lo que está sugerido aquí, que es líneas rectas, trapecio en cada caso, y obviamente el trapecio me facilita el cálculo, pero si la función tiene algunos niveles de curvatura entre los puntos, pues ahí van a aparecer las diferencias de área entre la función real y la función bajo las líneas rectas que estoy calculando. Si solo tengo estos datos, no me queda otra que hacer un análisis y decidir cuál de las estrategias que acabamos de discutir sería la que mejor aplica. Estos pues son estos tres pequeños intervalos, estos tres juegos de intervalos que aplicarían para cada una de esas reglas. Antes de pasar a eso de las integrales múltiples, pasemos entonces a este ejemplo. Quiero mirar un momentico la página de Sabio, ¿dónde está aquí? En la página de Sabio tenemos entonces las láminas que veníamos dando hasta ahora, el ejercicio que vamos a mirar ahora y los datos de ese ejercicio. Entonces, el ejercicio es un ejercicio también trivial. Me dice que en una prueba de campo se han recogido las siguientes mediciones de una variable que está en función del tiempo. Como vemos, tenemos 19 mediciones distintas. Equidistante no sería la palabra que no se trata de distancias, sino cronológicamente distribuidas uniformemente en el sentido cronológico. 0 en el instante 0, en el instante 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4.
¿En qué unidades están? No nos lo dicen, supongamos que son segundos o minutos u horas, no sé. Pero están en puntos del tiempo uniformemente espaciados en el plano cartesiano. La anchura de cada intervalo, o sea, la distancia entre un intervalo y entre un punto y el siguiente, es de 0,5 unidades de tiempo. Eso nos favorece el trabajo, pues porque al ser intervalos igualmente uniformemente espaciados, pues es más fácil de tomar la decisión acerca de cuál herramienta podríamos usar. Aproximar numéricamente el valor de la integral de esa función entre 0 y 9, o sea, desde este punto inicial hasta este punto final. Al poner los puntos en el plano, pues vemos que tiene un comportamiento suave. O sea que creería yo que si yo aplico un ajuste de curvas, un polinomio me va a encontrar un polinomio que satisface con mucha precisión esos puntos. Es más o menos es una intuición, eso no está probado, pero al ver la distribución de los puntos en el plano, uno se da cuenta que esto tiene o sea que es que no parecería probable que de un punto a otro la función esté haciendo cambios abruptos de subir y bajar, sino que simplemente ella va subiendo como va subiendo la presión en una caldera o como, qué sé yo. En este caso con una tendencia que parecería ser como polinómica, no sé, ahí no habría forma de decir si esto es exponencial o esto es, habría que caracterizar esa función, pero no nos interesa. Nos interesa aproximar numéricamente el valor de esa función cuya expresión no conocemos y de la cual solo conocemos estos 19 valores. ¿De acuerdo? Está claro el contexto del problema, ¿verdad? Bueno, entonces, si yo uso la regla del trapecio, voy a entender entonces que la fórmula básica de la regla del trapecio es B menos A por anchura, B menos A sobre 2 por base mayor. Okay. Tenemos 18 intervalos, donde la anchura de cada intervalo es 0,5. ¿De dónde saca esto? Pues desde la tabla. Los datos nos lo dicen con plena claridad. Entonces, integrar desde 0 a 9 equivale aproximadamente a sumar las integrales de 0 a 0,5 más de 0,5 a 1 más de 1 a 1,5 más y así sucesivamente. Cada una de estas integrales puede aproximarse con una fórmula del trapecio. Ya sabemos que que esto se puede hacer con esta expresión, que es la fórmula de aplicación múltiple de la regla del trapecio. H medios por f de x inicial más 2 veces la suma de los f de x intermedios más el f de x final. O sea que si yo aplico esta expresión sabiendo que h vale 0,5, conociendo los valores de los f de x sub i desde el 0 hasta n, pues es simplemente una suma lo que tengo que hacer. Es decir, porque estos valores son los que tengo aquí. Ra. H ya lo sabemos, entonces pues simplemente esto consiste en hacer h medios por f de x 0, que es 0,269, dos veces la suma de los valores que van desde este 229 hasta el 328,454, que es esta suma 4153, más el f de x sub n. Y al completar esa operación, me da que la integral vale 1130,346 unidades cuadradas en este caso. Quisiera saber si este planteamiento resultó suficientemente claro, pero creo que no tiene ninguna discusión. Si quisiera hacerlo con reglas de Simpson de 1/3, la regla de Simpson de 1/3 me dice que para un intervalo entre A y B, la integral se aproxima como h tercios por f de x0 más 4 veces f de x1 más f de x2. Entonces, siendo x0 el valor A, x2 el valor B y x1 el punto medio entre A y B.
Entonces, para cada intervalo se necesitan 3 valores de la función equidistantemente espaciados. En nuestro problema, como tenemos unos datos que están dados aquí, tenemos 19 observaciones que configuran un total de ¿cuántos subintervalos iguales? Obviamente son 18 subintervalos. El primer subintervalo va de 0 a 0,5, el segundo va de 0,5 a 1 y así sucesivamente. El 18º subintervalo va de 8,5 a 9. Entonces, cada trío de puntos 0, 0, 5, 1 define 2 subintervalos, de 1 a 1, 5 a 2 define otros 2, de 2, 2, 5 a 3 otros 2 y así sucesivamente. Entonces volvamos a donde íbamos con la regla de Simpson de 1/3. Entonces quiere decir que tendríamos que aplicar la regla de Simpson de 1/3 varias veces consecutivas. Ya sabemos que hay una expresión que la resume, pero aquí volvemos a expresar que esto va de 0 a 9. Integrar la función esa entre el valor 0 y el valor 9 implica integrarla desde el 0 hasta el 1, más la integral desde el 1 hasta el 2. ¿Por qué estoy cogiendo aquí del 1 al 2? Porque ahí están 2 de los subintervalos originales, el 0, 0, 5, 1. ¿Y por qué? Porque la regla de Simpson, como ya lo dijimos en la lámina anterior, necesita el punto inicial, el punto final, A y B, y el punto medio entre esos dos necesita 2 subintervalos iguales. O sea, que en este caso vamos a usar para calcular la integral entre 0 y 1, vamos a usar los valores en la regla de Simpson que son x igual a 0, x igual a 0,5, x igual a 1 y la función en x igual a 0, en x igual a 0,5 y en x igual a 1. Lo mismo para esta que va de 1 a 2, luego para la que va de 2 a 3 y así sucesivamente. La última será la que va de 8 a 9. Cada una de ellas cubre 2 de los subintervalos dados por los datos que nos suministraron como información de entrada. Entonces, esto también lo podemos resumir con la expresión resumida de la regla de Simpson de aplicación múltiple. Tenemos 18 intervalos, todos de anchura h igual a 0,5. Y para cada una de ellas, la solución tendría esta forma, que es la forma simple de la regla del trapecio. O sea, yo puedo aplicar esto a esta integral. Luego aplico lo mismo corrigiendo los valores de los f de x a esta integral y así sucesivamente. Si hago esa suma resumida, estamos hablando de que de 0 a 1 es de x a x2, o sea que el x igual a 0 lo llamamos aquí x0, x1, x2, x2, x3, x4 y así sucesivamente. Y esa expresión, que ya la habíamos visto antes y aquí la estamos nuevamente repitiendo, se nos convierte en esta, que es la que finalmente habíamos terminado, que es la b menos a sobre 3n por la función en el punto inicial, más 4 veces los valores de la función en los índices 1, 3 impares, más 2 veces el valor que tenga la función en los puntos de índice par, más la función final. Para hacer eso con los datos, pues es simplemente poner aquí el f de x sub 0, la anchura del intervalo, 3 veces n da 54, 18 por 3 da 54, 4 veces la suma de los x 1, 3, 5, 7, 9 hasta el 19, hasta el 17, hasta el último que tenga índice impar. 2 veces la suma de los f de x sub y con índice par, o sea, los valores de la función en los puntos que tienen su índice par y el f de x sub n. Y eso nos da 1128,726. ¿Cuánto nos había dado la del trapecio? $1,130.346. Aquí nos dio 1128.726. Entonces, fíjense que simplemente consiste en aplicar una expresión
en hacer digamos, esta expansión y resumir eso en una sola fórmula que nos entregue el resultado. Manualmente, obviamente, esto no está concebido para que se haga manualmente. Hacerlo manualmente es solamente una manera de reafirmar el concepto de validar que entendimos la filosofía que le da origen al método, pero esto, el verdadero destino de este tipo de fórmulas que son iterativas y que tienen ciclos como estos, es calcularlo en una herramienta de cómputo, porque normalmente no se trabaja con 10 o 15 intervalos que se podrían manejar fácilmente en forma manual. Imagínese una variable de la que usted tiene 4.000 observaciones y quiere hacer la integración, entonces manualmente pues es un poco ya, bueno, uno podría hacer en Excel y eso, pero pues si tiene un pequeño, y realmente los programas para esto son realmente pequeños, es mucho más fácil. Bien, entonces ahora les voy a pedir a ustedes que aproximen esa misma integral, pero usando la regla de Simpson de 3/8. La idea es que hagan, como son las 2:20, que el resto del tiempo de la clase de hoy desarrollen esa solución y la suban en la página de Sabio en el enlace correspondiente, que aquí aparece como ejercicio de integración realizado en clase. Entonces, por favor, a partir de ahora, les dejo o sea, les paso esa pelota, ustedes empiecen a trabajar. Yo voy a permanecer obviamente aquí hasta el final de la clase para resolver cualquier inquietud, duda o comentario que se refiere para darle las orientaciones. No, es decir, que quien se enrede pregunte y yo le voy diciendo cómo se debe hacer. Le voy dando mis explicaciones. Entonces, por favor, a partir de este momento, entonces empiezan su trabajo. Para trabajar, por eso puse aquí la presentación que acabamos de ver, está puesta aquí en este ejercicio, la voy a actualizar porque le hicimos unos pequeños cambios ahorita. Voy a actualizarlas ambas, porque sobre todo la primera fue la que le hicimos más variaciones. La presentación está disponible allí, pero también está en Sabio disponible un Excel que dice data, ejercicio e integración, en donde está, incluso para que lo pueden trabajar en Excel, están los datos y la gráfica que los origina. Entonces, ahí, incluso allí podrían ustedes utilizar los recursos de cálculo para resolver el problema. Ahora, entonces, bueno, entonces les dejo, queda en sus manos. Y yo sigo aquí atento a cualquier pregunta. Mientras tanto, voy actualizando los archivos de las presentaciones. Listo, ya los archivos de las presentaciones fueron actualizados en la página con las correcciones que hicimos a medida que fuimos explicando.
Profe, disculpe, una Dime. compañera no tiene luz y me está preguntando cómo hace con la actividad. Bueno, como aquí están, no, en este momento, pues que no se preocupe porque si no tiene luz no puede hacerla. Entonces lo resolvemos con cada uno de ellos. Le encontramos una solución a cada caso. Ok, profe. Con mucho gusto. Profe, disculpe, o sea, en sí, ¿qué hay que hacer? No me digas eso. Calcular la integral de la misma función. El de... Permítame comparto la lámina otra vez. El ejercicio que revisamos hace un momento nos dieron estos intervalos, estos valores de una función. Aproximamos la integral
entre 0 y 9, aproximar numéricamente el valor del integral de esta función entre 0 y 9, o sea, entre este punto y este, yo lo presenté con la regla del trapecio, con lo cual nos dio 1130 unidades, y con la regla de Simpson de 1/3, con lo cual nos dio, después de hacer los cálculos y las sumas y las restas, nos dio 1128. Ahora lo que ustedes tienen que hacer es resolverlo, pero usando la regla de Simpson de 3/8. ¿Ok? Listo, profe. Bien.